no piensa en nada, hunde las manos en la música. Es el jazz, antes y después, el agobio del día. ...23:06... estamos en Radio Niwil. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, espero que entregados a los artificios de la radio. Cada bloque que comienzo olvido acercarme a los libros que me han acercado. Nidia Carrizo y el profesor Christian Buchrucker me acercaron un libro muy lindo que se llama algo así como El eterno retorno de los populismos, pero desde una perspectiva positiva respecto de estos movimientos sociales latinoamericanos. Suele ser una palabra con connotaciones negativas, pero en este caso, tanto Nidia Carrizo como Christian Buchrucker, dos reputados académicos universitarios mendocinos y con reconocimiento latinoamericano, han escrito este libro que me llegó hace poquitas horas. También una señora cuyo nombre voy a mencionar dentro de un rato, hace unas horas me acercó un librito que tiene 20 páginas, que se llama Mi amiga Petrona. El librito es muy sencillo. Es lo que ella hizo a partir de un sueño. Es una señora, por lo que se escuchaba, muy hermosa y también bastante mayor en edad. Y el librito cuenta lo siguiente. Ella tuvo un sueño donde había un chico que la necesitaba. Y ese chico empezó a tener cierta simbología en su conducta. Se preguntaba quién era. Media página más adelante se resuelve el dilema porque alguien le dice: ¿no será que algún viejito necesita que vos vayas y le leas y le hagas compañía? Y se fue es real la historia, al hogar San Vicente de Paul, allí a leerle a los abuelos. Y después está lleno de oraciones. Es una señora muy católica, está lleno de oraciones y de advocaciones y de invocaciones y de liturgias. Me pareció lindo el libro, lindo desde lo sincero y demás. No he visto las últimas paginitas. Y la llamé y estuve charlando un rato con ella, se puso muy, muy contenta. Y yo me puse más contento todavía de poder conocerla. Pero me hizo recordar algo que no está muy, muy lejos de la vida de cada uno de nosotros, muy lejos incluso de mi vida, no muy en el pasado. Usted sabe que en determinado momento de la vida, cuando las enfermedades de los padres acechan y luego gobiernan y conquistan la salud, la vida de las familias, muchas veces no sabemos cómo cuidarlos, no podemos, no somos suficientes, no bastamos, no tenemos la suficiente experiencia, no sabemos cómo poner un suero, no sabemos cómo dosificar una medicación. Y todo eso termina en lo que para los latinos es una decisión horrorosa, que es la de tener que llevar a nuestro padre o a nuestra madre a un lugar de cuidado que en los últimos tiempos han proliferado en la provincia y en el país, creo también, gracias a la posibilidad que tienen los viejos de jubilarse con la mínima, que es un geriátrico. Y crean ustedes que esa decisión y ese peregrinaje
de ir con la madre o el padre hacia uno de esos sitios que uno elige el mejor de todos, el más caro, el más complejo. Ese tránsito es más doloroso que el que luego hacemos con nuestros padres hacia el Camposanto. Se lo digo sinceramente. En mi caso fue así, ese tránsito. Después tuve la suerte y le cuento cosas que tal vez son muy del ámbito privado, pero sirven como ejemplo. Después tuve la suerte de recuperar la salud de mi madre en este caso y tenerla conmigo hasta el día de su fallecimiento hace solamente 3 meses. Esta señora marca en su librito, que se llama Mi amiga Petrona, algo muy simple y profundísimo, que es que en cada barrio, en cada lugar, a veces no lo vemos, pero está lleno de hogares de ancianos, está lleno de geriátricos, está lleno de sitios donde, bueno, por la noche las personas reciben, en el mejor de los casos, una atención más o menos adecuada, cuando no, son olvidados por los parientes y demás. Un tema tabú en la sociedad. No podemos superar eso. Sí podemos afrontar el tema del aborto, de la violencia de género, pero el tema de qué hacemos con nuestros viejos y cómo los cuidamos es algo que no se ha resuelto. Sin embargo, la radio es una de las únicas herramientas que aporta algo chiquito y pequeñito para calmar, para refrescar el ardor de ese dolor. Una radio bajita, puesta por ahí en la noche, suele ser una hermosa compañía cuando no se tiene otra compañía que la vejez, la soledad, la enfermedad y un extraño que deambula por las noches por los pasillos de un geriátrico. Es un mal que nos toca a todos y que al caso seguramente a nosotros que ya estamos cuarentones, no dentro de mucho nos va a tocar también. Pensaba en esto y en esta autora mendocina tan humilde como nuestro programa, que hizo un librito llamando la atención sobre esto. Y yo, que lo he vivido y que lo he sufrido, pienso que acaso una buena historia pueda servir tanto como aquellas personas que deciden ir y ofrecerle una caricia a un viejo en un geriátrico, un viejo que no es su abuelo ni es su padre, cortarle las uñas a ese abuelo, hacerle un hermoso peinado a una abuela, rezar con ellos, acompañarlos, hacer algún trabajito manual o sencillamente preguntarle cómo está. La vida nuestra pasa por otro lado, por otro carril, y allí están ellos, que no son extraños, son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, que están en ese limbo de muerte-vida en el que muchas veces los olvidamos. Ojalá que este programa esta noche y este relatito que les voy a leer, que tiene así como una cosita de misterio, que se llama El fantasma, de Rainer Maria Rilke, llegue a alguna de esas personas. Calle 52, la arquitectura de las sombras. El conde Pablo pasaba por ser un hombre irritable. Cuando la muerte le arrebató prematuramente a su joven esposa, lo abandonó todo tras ella, sus propiedades, su dinero, hasta sus queridas. Servía entonces en el regimiento de dragones. El barón Stovitz le dijo un día: «Tienes la boca de la difunta condesa». Estas palabras conmovieron al viudo y desde entonces tenía siempre un vaso de vino al alcance de la mano. Le parecía que era el único medio que tenía de ver esa boca amada llegando constantemente a su encuentro. De hecho, es que 2 años más tarde ya no le quedaba ni una moneda. Sin embargo, cuando un día nos encontramos por azar en la vecindad de uno de los dominios de la familia Felderoth,
el conde nos invitó a acompañarlo. «Es necesario que le muestre el lugar de mi dicha», declaró, y volviéndose hacia las damas agregó: «el sitio donde se ha deslizado mi infancia». Un lindo atardecer de agosto llegamos en gran número a ese sitio que se llama Gran Rosec. El buen humor del conde nos había demorado, estaba chispeante de espíritu. Nos sentíamos encantados los unos con los otros y no avanzábamos lo suficiente en el tiempo previsto. A fin decidimos, pues, la hora de las visitas ya habían pasado. Ir al castillo recién al día siguiente y asistir a la puesta de sol desde lo alto de la ruina. ¡Mi ruina! ¡Mi ruina!, exclamó el conde, y parecía envolver su esbelta silueta en esas viejas murallas como en una capa de oficial. ¡Mis ruinas! Tuvimos la sorpresa de descubrir allí arriba un pequeño albergue y nuestro humor se puso más chispeante todavía. Estoy apegado a estas viejas piedras con todas mis fibras. Con todas mis fibras, proclamó el conde Pablo, yendo y viniendo detrás de las almenas del torreón. ¿Te han anunciado para mañana nuestra visita allá abajo? Y una voz de mujer inquirió: ¿y ahora a quién pertenece Gran Rosec? El conde hubiera hecho de buen grado oídos sordos a la pregunta. «Oh», respondió, «a un excelente joven financista, naturalmente cónsul, creo, o no sé qué». «¿Casado?», preguntó otra voz de mujer. «No, provisoriamente acompañado por su madre», respondió el conde riendo. Después encontró excelente el vino, encantadora la compañía, regia la tertulia y grandiosa su idea de vivir aquí. Entre un tiempo y otro cantó romanzas italianas, no sin la dramaticidad correspondiente, y danzas campesinas, ejercitándose en hacer los saltos necesarios, hasta eso. Cuando al fin cesó de cantar, juzgué bueno dar la señal de partida. Pretextamos fatiga, lo comprometimos a quedarse una corta hora más en su ruina, mi ruina, como decía él, y en cuanto a nosotros, bueno, bajamos al albergue del pueblo. Nuestro camino pasaba delante del castillo que aquella noche desafiaba la oscuridad por todas sus ventanas. El cónsul ofrecía precisamente una recepción. Era casi medianoche, cuando los últimos carruajes abandonaron el parque. La madre del cónsul apagaba los candelabros en el vestíbulo entreabierto. Cada nuevo paño de obscuridad parecía formar cuerpo con ella, y ella se tornaba de más en más informe a medida que desabotonaba su vestido de raso, de talle demasiado estrecho. Parecía ser la obscuridad misma, que no tardaría en colmar el castillo por entero, También el hijo iba y venía, puntiagudo y anguloso como un torpedo. Si hubiera dicho que buscaba retener a su madre al borde de las tinieblas, en realidad se movía a causa de la frescura. La madre y el hijo se cruzaban muy a menudo delante del fastuoso espejo que tenía prisa por arrojar aquella madeja de pliegues y de miembros. Estaba halagado por las imágenes que había reflejado esa noche. 2 condes, un varón, numerosas damas y señores muy presentables. Y ahora querían que se aviniera ese cónsul negro y enclenque. Indignado, el espejo mostraba al nuevo amo del castillo su propio rostro. Era una figura asaz, mezquina,
Sin embargo, el interesado la juzgaba muy nueva e intacta incluso. Entretanto, también la madre había callado. Estaba como encogida en un rincón de la pieza y solo al cabo de algunos instantes el cónsul se explicó el entrechocarse que emanaba de ella. «Ay, madre, madre, madre», exclamó él en francés, de pie ante el espejo. «Madre, asuntos domésticos, madre», cuando hubo comprendido. «Madre, madre». Luego se volvió y tradujo él mismo. «¿Qué van a pensar las gentes, madres? Deja pues eso, mamá, vete a acostar. Llamaré a Federico». Esta última amenaza tuvo un efecto decisivo. Era una suerte haber conservado el antiguo mayordomo del conde. Si no, ¿cómo se hubiera logrado organizar esa comida? Nunca se había visto que tantos vestidos se debían poner y habían tantos otros problemas del mismo tipo. En todo caso, algo era cierto. En ese momento no debe contarse por sí misma la platería, ¿verdad? ¿Es cierto que esos detalles no deben tenerse en cuenta? De modo que deja eso, mamá, te lo ruego. La opulenta matrona, en raso negro, se retiró. En el fondo, despreciaba un poco a su león. ¿Por qué no había adquirido un título más reluciente y cuyo brillo se reflejara también sobre ella? Pero era solo un varón. «Cónsul, ¿y yo?», se decía. Era vergonzoso. Sin embargo, se retiró. León descuidó vigilar sus manos y las encontró de pronto ocupadas en manipular cucharas de plata. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Contaba como si hubiera recitado versos. Y oyó de pronto un grito penetrante. Un grito que gobernó todo el ámbito del castillo. «¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?», exclamó con grosería, como si estuviera detrás de un mostrador de un mercader. ¿Qué es lo que pasa aquí? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Contaba las cucharas maquinalmente. 38, 39, 40. No habiendo recibido ninguna respuesta, comprendió que solo podía contar hasta la tercera docena y rechazando la 35, atravesó corriendo el salón amarillo, el salón de juegos y el salón verde. Ante la puerta acristalada que se abría sobre el dormitorio de su madre estaba desplomada una forma negra. Era ella, la mujer sin título. Gemía. Intentó primero reanimarla. «Mamá, mamá». Pero de pronto renunció a esa tentativa y espantado miró a través de los cristales de la puerta. Como luchando contra la penumbra, una alta y blanca forma se adelantaba, tanteando lo largo de la pared, se inclinaba, se hundía en las tinieblas, luego reaparecía, imprecisa, como un enorme fuego fatuo. León comprendió, no por algún razonamiento, sino por el miedo que experimentó, que aquello era aparentemente algún difunto y lejano abuelo de los Felderort. Después pensó que ese hecho sin precedentes era particularmente peligroso, porque no se había borrado el escudo de armas condal del techo ni de las sillas. Ese fantasma no podía, pues, sospechar que el castillo había sido vendido. De ello se seguirían las complicaciones interminables, una tras otra, todo el tiempo, interminables. A pesar de la rareza del acontecimiento, el cónsul olvidó durante algunos instantes su propia situación y examinó todas las posibilidades. Una aparición diabólica tal vez fue su conclusión. Lo que dura un segundo pensó en precipitarse en la capilla del castillo, pero advirtió que era demasiado nocivo
y muy inexperto en las cosas del cristianismo para mostrarse a esa altura en una situación tan difícil. En el mismo instante en que recibió a su pobre madre entre sus brazos, madre, la decoración cambió en el interior de la pieza. Se oyó pronunciar una suerte de violenta fórmula mágica y de inmediato la bujía ardió sobre la mesa de la noche. Se encendió. El fantasma se tendió en el lecho y pareció materializarse estrepitosamente, porque sus gestos se tornaban más y más humanos detrás de la calavera, detrás de la nada, detrás de la sombra, y más comprensibles. León se sintió de repente tentado de estallar en aquella gran risa que sería una señal tal vez de agudeza. He aquí otra de esas virtudes aristocráticas. Cuando nosotros nos morimos, estamos bien muertos, pero estas gentes hacen como si nada hubiera pasado, todavía 5 siglos más tarde. Llegó hasta a demostrar maldad. Naturalmente antaño estos señores solo eran vivos a medias. Ahora son solo muertos a medias. Silencio. Juzgó esta observación tan notable que quiso con fines útiles comunicarla a su madre. Esta recobró el sentido al tiempo que precisó para ver al fantasma, sacar las sábanas de la noche de debajo de la almohada y arrojarlas lejos, como al mar, tan lejos. Estuvo a punto de desvanecerse otra vez, pero su sentido moral ganó terreno y exclamó: ¡qué individuo grosero! Friedrich, Johanna, August. Luego asió a su hijo por el brazo, haciéndole atragantar su buen humor, y lo apremió. Ven ahí, León, ven ahí, agarra la pistola y ve ahí, sí, ve ahí con la pistola. León sintió doblárseles las rodillas, sintió caerse. Enseguida gimió con una voz seca. Empujado con las 2 manos, la puerta cedió. Pero una mano se alzó del lecho, como en un gesto de advertencia, se elevó, se cernió y volvió a caer sobre la candela, que murió humildemente. En el mismo instante, el viejo Friedrich, apareció en el umbral del salón verde. Llevaba ante sí un pesado candelabro de plata y permaneció en una posición de espera absolutamente inmóvil, tanto tiempo como la madre del cónsul continuó rugiendo. ¡Qué individuo grosero! ¡Oh, qué individuo tan grosero! En cambio, León demostró oportunidad y coraje, se expresó más claramente. Un extraño, Federico, un ladrón sin duda, se esconde en la habitación de la señora. Ve ahí, Federico, vuelve a poner orden ahí adentro. Llama a la gente. Yo en este momento no puedo. El viejo mayordomo se dirigió prestamente hacia la habitación hundida en la sombra. Marchó, por así decirlo, en pos de las últimas palabras del cónsul. Los otros lo siguieron con los ojos, ansiosos e impacientes. Federico tomó el cobertor del lecho e iluminó con su gesto brusco el rostro del hombre tendido. Sus movimientos eran tan enérgicos que León se sintió capaz de heroísmo y gritó con una voz estridente: ¡echa eso afuera! ¡A ese miserable, ese holgazán, ese vago! Trata de excusarse a los ojos de su madre con su cólera. ¡Échalo! Pero Federico estuvo de pronto ante él, rígido y severo como un tribunal. Tenía puesto un dedo atento sobre sus labios discretos. Con ese gesto
expulsó severamente a su amo del dormitorio, volvió a cerrar con cuidado la puerta acristalada, hizo caer la mampara, apagó despaciosamente las 4 bujías del candelabro, una a una tras otra. La madre y el hijo acompañaban todos sus gestos con mudas interrogaciones. Entonces el viejo servidor se inclinó respetuosamente ante su amo y anunció, como se anuncia una visita: Su Excelencia, el conde Pablo Felderor, comandante de caballería retirado. El cónsul quiso hablar, pero le faltó la voz. Se pasó varias veces el pañuelo por la frente, no se atrevía a mirar a su madre, pero sintió de pronto que la anciana le tomaba la mano y le retenía dulcemente en la suya. Esa pequeña ternura lo conmovió. Ella unía a esos 2 seres y los elevaba por encima de la vida cotidiana, haciéndolos participar un instante del destino de todos aquellos que están sin hogar. Federico se inclinó otra vez, más profundamente que antes, y dijo: ¿Puedo hacer aprestar las habitaciones de los amigos? Enseguida apagó la luz en el salón verde y siguió a sus amos, caminando sobre la punta de sus pies. El relato se llama El fantasma y es de Rainer Maria Rilke. Calle 52. La arquitectura de las sombras.